Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Para todas las naciones, Akadosh Barujú, el santo bendito sea, les bendiga. Hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en las naciones, antes de comenzar con esta poderosa semilla de la palabra del Eterno, si usted no está suscrito al canal, suscríbase, denle clic ahí en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones y después compártalo para que usted se dé bendición a las demás personas que vean este mensaje de el Eterno, esta semilla poderosa, y dé fruto quien a 30, quien a 60, quien a 100 por uno, como dijo Yeshua. Vámonos a la poderosa semilla de la palabra del Eterno. Puede usted ponerle como título a esta enseñanza, si usted gusta, transmutación espiritual. Transmutación espiritual. ¿Ok? Bueno, vamos a ver acerca, hermanos, de lo que le sucede a una persona cuando da el salto, por decir así, o traspasa el lindero, o traspasa de la atmósfera donde se encuentra a otra. Transmutación espiritual. Cuando una persona no tiene el conocimiento del Eterno, no tiene el conocimiento de Yahweh, su vida se encuentra en una atmósfera que no corresponde a la que Yahweh nos ha enviado para que nosotros vivamos en ella. Es decir, es una atmósfera diferente a la atmósfera celestial del reino de los cielos. Estoy hablando así para que se entienda, ¿verdad? Atmósfera. Ajá. Entonces estoy hablando así para que se entienda que existe una atmósfera de tinieblas y una atmósfera de luz. Un lugar de tinieblas, un lugar de luz. Y cuando nosotros no conocemos al Señor, cuando el ser humano no lo conoce, aún no ha buscado el reino del Señor, se encuentra en una atmósfera de oscuridad, de tinieblas. Y no ha traspasado el lindero que divide las tinieblas de la luz. Entonces, su estado espiritual, el estado espiritual de esas personas que no han pasado de las tinieblas a la luz, aún se encuentra inamovible, en un estado de corrupción, en un estado de negatividad, en un estado de oscuridad, de vacío, de caos interior. Quiere decir esto que todavía no ha transmutado su ser espiritual. ¿Qué es transmutar? Transmutar significa transformar, significa mover de un estado a otro, cambiar. Y la persona no ha cambiado porque permanece en ese mismo estado, por cuanto se encuentra en una atmósfera espiritual de oscuridad, es decir, de tinieblas. Está enceguecida la persona, sigue siendo un ser humano amado por Yahweh. Yahweh ama a todo el ser humano, pues Él los creó. Lo único que tiene es que tiene los ojos cegados. Lo único que tiene es que tiene los oídos cerrados a la palabra del Señor. Lo único que tiene es que anda confundido, está en estado de confusión y por lo tanto no puede transmutar de un estado a otro. Hay gente que lo quiere hacer, quieren transmutar de un estado de oscuridad a un estado espiritual, pero lo quieren hacer sin la ayuda del Señor. Así han salido muchas religiones, han salido muchas escuelas de aprendizaje, entre comillas, espiritual, aunque apartado de la bendita Torah, apartado de la palabra. Entonces, ellos lo hacen a su propio entendimiento. Hablan de lo espiritual, hablan de que ser transformados espiritualmente, hablan de que hay que cambiar y ser espirituales, pero nunca hablan de la Torah. O una que otra palabra que dicen hablando de Dios, pero no hablan de la Torah, de los mandamientos, estatutos, decretos, principios de la palabra del Eterno. ¿Sí? O sea, eso aparentemente está bien, que quieren, y sí empiezan a cambiar su estado, dicen ellos, empiezan a cambiar, empiezan a dejar ciertos hábitos malos,
y empiezan a dejar ciertas costumbres que no convienen, y empiezan, dicen, a relajarse en una paz y tranquilidad, y ya no pelean, y ya no están en vicios, etcétera. Pero no quieren someterse a la bendita Torah. Y esa es la diferencia. ¿Ok? Sí, ustedes lo pueden ver, que ustedes pueden ver a las personas y dicen, no, pues sí ha cambiado, fíjate que ya no es la misma persona de antes fumaba y ahora ya no fuma, antes tomaba, ya no toma, mira, está haciendo meditación trascendental, mira, está buscando una escuela espiritual, y buscan por un lado y por otro, así como hay muchas escuelas espirituales. Pero ustedes se van a dar cuenta, el mismo patrón, no hablan de la Torah, porque el pretexto es Dicen, no tenemos religión, como dicen también los cristianos, los evangélicos, los protestantes y otras tantas. Y nosotros también decimos que no tenemos religión, porque la palabra no es religión. Pero nosotros somos guiados por la bendita Torah. Esa es la diferencia. Le dijo el Señor a Josué, le dijo Yahweh a Josué, no te apartará de tu boca, no se apartará de tu boca el libro. Las palabras de este libro, de esta Torah, de la ley. De día y de noche meditarás en ella. Y luego le dijo, para que te vaya bien todos los días de tu vida. Es decir, para que seas exitoso en todo lo que hagas. Te va a salir bien todo lo que hagas, le dijo. Pero le aclaró, le dijo que la Torah, que no se apartara de él la Torah. ¿Quieren verlo? Váyanse a verlo a Josué, capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco. Váyanse usted, está hablando el Ruach HaKodesh ahorita, y estoy hablando lo que me está dando el Espíritu de Santidad. Libro de Josué, capítulo 1, y a ver el versículo 8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, de la ley. ¿Cuándo se apartará? Nunca. Nunca se apartará de tu boca. ¿Por qué dice de tu boca? Miren, los que creen también en este crecimiento o en este desarrollo espiritual que dicen ellos, que no quieren con la Torah, también hablan de que hay poder en la boca de la persona. Ajá. Pero ellos lo dicen, pero nunca hablan de la Torah, de la palabra. Ajá. Ellos dicen, tú nada más decláralo porque tú mismo, ese es el engaño del diablo, tú mismo tienes poder espiritual, tú mismo. Tú tienes poder espiritual, es decir, dando a entender que no se necesita de nadie. Y dicen, hay una energía, dicen, hay una presencia que es el universo, y tú le hablas al universo y el universo te da las cosas positivas. Entonces, dice, llámalo como quieras, dicen, llámalo Dios, llámalo inteligencia, llámalo como quieras. Sí creen que hay un ser superior, pero no creen a la Torah, a la palabra. No quieren seguir los mandamientos del Eterno. Y aquí estamos viendo lo primero que le dijo Yahweh a Josué. Le dijo, nunca, no le dijo que ahorita, le dijo, nunca se apartará de tu boca. Es decir, que cuando nosotros creemos en la Torah, la tenemos que estar declarando y creyendo con fe, hablándola, declarando lo que el Señor hizo por ti, que Él está contigo, pero tiene que ser con la Torah, no nada más porque se me ocurrió, y declarar con fe positiva, es decir, positivamente nada más, sin tener en cuenta al Señor y a la palabra. Eso no se hace. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de la Torah. Y la gente no quiere, dice, no, es que seguir la Torah es muy religiosa. No, tú eres un Dios en ti mismo, tú puedes.
porque tú eres una energía que de lo alto y del universo está contigo. Le hablan de esa manera y la gente se queda con los ojos así deslumbrados y hablan muy bonito y dicen, mira, y te va a venir, y va a venir este futuro y todo. Y le empiezan a decir y la gente lo que quiere oír es eso. Y quedan engañados. ¿Por qué? ¿Cuál es el engaño ahí? A lo mejor sí cambian, dejan de hacer cosas malas, pero el engaño es que quieren vivir separados de Yahweh, que no quieren saber de la Torah, que no necesitan a Yahweh. Entonces dice, de día y de noche, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué es meditar? Meditar es que estás pensando en la Torah, estás analizando lo que te dijo, estás pensando en el Eterno, estás pensando en las maravillas y los prodigios de Yahweh, que su palabra es buena para ti y que Él solo quiere el bien para tu vida. Estás meditando. Meditarás en Él para que lo guardas primero y lo haces. ¿Por qué? Está diciendo, lo vas a declarar con tu boca, lo tienes guardado en tu corazón, lo vas a declarar con tu boca, pero lo vas a hacer. Dice y hagas lo que te dice la Torah, para que hagas conforme a todo, ¿ya ves? Lo que en él está escrito, porque entonces, quiere decir, hasta que hagas esto, por eso dice, entonces quiere decir, hasta que hagas esto que te estoy diciendo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Que debe de haber estamos hablando de transmutación espiritual. ¿Qué es transmutación? Cambiar. Dice la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si nosotros estamos en el Mesías, cuando llegamos al Mesías, escuche lo que le voy a decir. Cuando nosotros llegamos al Mesías, acuérdese que al recibirlo en nuestro corazón, nuestro espíritu recibe una transmutación, un cambio. Sientes al Mesías en tu corazón cuando verdaderamente lo hiciste y el corazón cambia. Porque entonces hubo una transmutación cuando fue sinceramente la entrega a Yahweh y quiere servirlo, hubo una transmutación del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuiste transmutado, transformado en otra persona. Eso quiere decir transmutación. Transmutaste tu ser espiritual cuando recibiste a Yeshua, entró a tu corazón, vino el Espíritu de Santidad y tú ya no eres el mismo. Se mudó tu ser espiritual. Ya no traes las mismas vestiduras, traes vestiduras nuevas. Las vestiduras viejas ya no. Esas ya pasaron, todo eso es viejo. La amargura, el coraje, el enojo, resentimiento, soberbia, mentiras, orgullo, pecado, lujuria, lascivia, todo eso ya es viejo, ya no. Soy una nueva creación, una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser transmutado, cambiado. Ya mi semblante no es el mismo. Estoy hablando de semblante espiritual y se tiene que notar en el semblante físico. ¿Me explico? Entonces, esa transmutación muchas veces no sucede en las personas, porque las personas abren su corazón, entre comillas, al Señor, pero no para convertirse. Le abren su corazón al Señor para ver qué van a recibir nada más de Él. ¿Qué necesidad me va a suplir el Señor? La ayuda del Señor. Pero no quieren recibir al Señor por quien es Él. Él nos da, Él nos bendice por lo que somos, no por lo que queremos.
Porque yo puedo querer muchas cosas, pero si yo no soy una nueva criatura transformada a la imagen de Él, no me va a hacer mal. ¿Me entienden? Mucha gente por eso no recibe, porque sigue siendo la misma criatura de antes. No ha habido una transmutación espiritual. ¿Por qué el diablo le hace daño a una persona? Escuche bien esta revelación, escuche. ¿Por qué el diablo le sigue haciendo daño a una persona? Si dice que ya recibió al Señor en su corazón y lo está siguiendo con amor, ¿por qué le sigue haciendo daño? ¿Por qué sigue causándole estragos en su vida? El diablo le puede hacer daño porque está viendo que es la misma persona que era antes cuando le estaba haciendo daño. Pero cuando ya transmutaste, ya eres una nueva persona. Ya cambiaste. El diablo mismo lo sabe. ¿Me está entendiendo? Cuando hay una verdadera transmutación, una verdadera transfiguración, una verdadera transformación, un verdadero moverse de un estado estático de pecado, de maldad, a un estado de santidad, de pureza. ¿Entiende? A eso se le conoce en el cristianismo y la Torá a veces también como una conversión. No se convirtió a veces la persona. No hubo una transmutación de su ser espiritual. Un cambio. ¿Por qué? Porque la persona, cuando acudió al Mesías, cuando acudió al Señor, cuando fue hacia el Señor a pedirle que viniera a su vida, le dijo que viniera a su vida, pero para que le satisfaciera sus necesidades, pero no para que viviera verdaderamente en su vida y de adentro hacia afuera lo fuera transformando. Así es como ocurre una transformación, una transmutación espiritual. Y se hace evidente en el exterior de la persona, porque empieza adentro y va hacia afuera la transmutación. Vas cambiando, se te va quitando tu aspecto hosco, se te va quitando tu aspecto de amargura, se te va quitando tu aspecto de soberbia. ¿Me está entendiendo? Vas comportándote con mansedumbre, con humildad. Y eso es parte de lo que tiene que poner la persona, y el Señor hace el resto. Uno, por estar dispuesto a cambiar, es decir, a transmutar, y el Señor con su Espíritu lo hace en nuestro interior. Y estamos en un constante transformarnos en la vida, transmutar de cada momento que pasa. Cuando estamos siguiendo al Mesías, hay una transformación minuto a minuto, segundo a segundo, y también se le puede conocer como una regeneración. ¿Me entiende? Ahorita que estoy hablando, ahorita que estoy dando la palabra, ahorita que usted me está escuchando aquí y allá en las naciones, cada momento que está oyendo esta palabra del Eterno, su ser se va transformando, su ser está transmutando, su ser está escuchando y se va cambiando interiormente. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Yeshua. Eso lo hace el Señor en su amor. ¿Por qué? Porque ve que esa alma estaba manchada, esa alma estaba en oscuridad, esa alma estaba en aflicción por la misma oscuridad, esa alma estaba perdida, esa alma tenía un rostro deformado, no se lo veía la misma persona, pero espiritualmente estaba deformado. Hasta que vino el Mesías y empieza la transmutación, la transformación. Porque empezó una regeneración espiritual. Día a día, todo ser viviente en lo natural va cambiando. Momento a momento. Las células en el ser humano van cambiando, van cambiando, van cambiando, van cambiando.
¿verdad? Cuando se es un cigoto, cuando ya está en el vientre de la mamá, cuando se convierte en un feto, va creciendo, va cambiando, va transformándose. Usted lo ha visto. Así es el ser espiritual, transmutando, que se conoce como conversión también, porque la palabra dice que tenemos que convertirnos, o sea, transformar, mudar. Entonces, así con esta enseñanza que le estoy dando de parte del Eterno, usted y yo y todos los que me oyen allá y los que van a ver estos videos están siendo transmutados si disponen su corazón a, como vimos aquí que dice la palabra, a entender, a escuchar la palabra, a hablar la palabra y hacer la palabra. Eso es un transmutar. Te mueves, quiere decir moverse de un lugar a otro, traspasar de un lugar a otro, transmutar, cambiar. Te mueves para cambiar. Ahora, con este entendimiento espiritual que conocemos, nos es de mucho provecho para nuestra vida natural aquí en la tierra. Alguien que no se mueve no transmuta. ¿Sí? No se mueve de un estado a otro. Por ejemplo, dijo Yeshua, Elohim, Dios, es Dios de vivos, no de muertos. ¿De qué se refería Yeshua? De los que están vivos espiritualmente. Una persona que está viva espiritualmente se mueve en el reino del Señor porque verdaderamente se ve que ha sido transmutado, cambiada su naturaleza, cambiado su estado de ánimo, cambiada su vida pasada, ya no es el mismo, ahora quiere orar, quiere leer, quiere evangelizar, quiere ayudar al ministerio, quiere hacer la obra, se mueve, porque eso anuncia vida, y cuando no se mueven, anuncia muerte. ¿Me está entendiendo? Cuando la persona no hace ejercicio en lo natural, se está estática, está estancada, se muere, su circulación ya no es la misma, ¿me está entendiendo? La circulación de la sangre ya no es la misma, no fluye, se empieza a estancar, empieza a haber muerte. Así es en lo espiritual. Si no hay transmutación espiritual, no se va a manifestar en el exterior. Va a seguir siendo la misma persona toda su vida. ¿Me entiende? Y entonces Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Ahora nos vamos a ir para el otro lado de la bendición con esta enseñanza para aplicar estos principios que el Señor nos está dando ahorita para bendición de todos ustedes, los que me están oyendo allá en la tierra, de todos aquí en la tierra. Fíjese lo que le voy a decir. Cuando uno se mueve, quiere decir acciona, quiere decir actúa, quiere decir reacciona para bien, quiere decir se mueve a hacer algo, es porque su espíritu ha sido transformado. Ha recibido una transmutación realmente. La persona cuando recibe a Yeshua, hay personas que reciben a Yeshua inmediatamente se emocionan tanto, su ser ha sido cambiado, que quieren servir en el ministerio, que quieren evangelizar, que quieren bendecir el reino, que quieren moverse, ¿me está entendiendo? No quieren estar paralizados. Entonces ahí se puede ver que ha habido una transmutación espiritual real, fuerte.
Y otros pues todavía no hay todavía ese crecimiento, esa transmutación real, no ha habido una verdadera y total transformación. Están a lo mejor estancados, por eso se llama estar estático, estar estancado. Cuando se está estancado no hay cambio, no hay transformación, no hay transmutación. ¿Por qué? Porque lo que te sucede en tu ser espiritual lo vas a manifestar en tu ser natural, en el exterior. Lo del interior lo vas a manifestar en el exterior. Y eso es lo que estás viviendo y tú y yo somos lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. No ha habido un cambio de pensamiento, no ha habido un cambio de ideas, no ha habido un cambio de paradigmas. ¿Me entiende? No hay un entusiasmo porque no ha entrado el Eterno verdaderamente al corazón a moverlo. Por cuanto la persona no le da oportunidad al Señor por su pasividad, porque es negativo, negativa, porque no quiere cambiar simple y sencillamente. Entonces el Señor no puede obrar ahí. Pero cuando la persona se pone abierta a que el Señor obre en su vida y la use, entonces la persona se va a poner en movimiento. ¿Me entiende? Va a ser diligente. Y eso denota que ha habido una transmutación en el interior espiritual. Entonces, la transmutación espiritual es el cambio de la vida pasada a una vida nueva en el Mesías. A pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ajá. A pasar de ser pecadores a ser santos en el Eterno. A dejar esas cosas viejas que nos estorbaban en la vida y que no dejan ser feliz a la gente. Corajes, pleitos, amarguras, chismes, está hablando de fulano, de sutano, de perengano. Mire, ahorita le voy a hablar todo esto, revelación tras revelación que le voy a dar. Pero tiene que quedar establecido que tiene que haber una transmutación espiritual aquí adentro, en el interior. Porque si no cambiamos nosotros, no cambiamos a los demás nunca. No te fijes en los demás, cambia tú. Transfórmate tú. Que tú le permitas al Señor hacer esa transmutación espiritual en tu vida. Y tú te vas a ir dando cuenta que está obrando el Señor cuando te impulsa tu espíritu a hacer cosas. Pero si tú dices no las hago, si tú por pereza, por negligencia o porque no quieres no las haces, el Señor no te va a forzar a hacerlas. Es decisión nuestra hacer el sentir como el querer como el hacer la buena voluntad de Yahweh, pero es nuestra decisión. Y ahí se va a ver si hay un verdadero cambio, una transmutación, si hubo algo verdadero en nuestro interior. Ahora, con esta enseñanza de transmutación espiritual, cuando ya fuimos transmutados y crecimos y nos fortalecimos espiritualmente en el Señor, seguimos la palabra y oramos y buscamos las cosas del Eterno, entonces es una transformación, ¿verdad? Una transmutación. Porque estabas débil, pero ahora estás fuerte. Con ese poder espiritual que tienes ahora, tú vas a ser un transmutador. Primero, hubo una transmutación en ti, pero ahora tú vas a ser un transmutador. Es decir, alguien que cambia las cosas y las circunstancias. ¿Me entiende? Fíjese. Como ya eres una persona cambiada, transformada, fortalecida, fuiste transmutada espiritualmente, ahora tú eres un transmutador, tienes el poder espiritual para cambiar.
las circunstancias de tu vida y la vida de otras personas. Transmutar, recuerde que le dije que es cambiar. ¿Sí? Transformar. Tú te vas a convertir y debemos de ser transmutadores. ¿Y qué significa ser transmutadores? Significa que ahora tú vas a cambiar el fracaso por éxito. Tú cambias, tú transmutas el fracaso que dices y que estás pensando y que no me sale y que no sé qué. No te pongas a llorar, no te pongas a quejarte. Tú tienes poder en el nombre de Yeshua, cuando tú ya fuiste transformado espiritualmente, para transmutar las cosas. ¿Ok? Entonces, la transmutación espiritual significa que te cambió a ti y tú te convertiste en un transmutador. Y de aquí en adelante, tú vas a transmutar el fracaso en éxito, la derrota en victoria. Así debe de ser. ¿Qué hizo Yeshua? Yeshua transformaba la derrota en victoria, el fracaso en éxito, ¿o no? La enfermedad en salud, la pobreza en riqueza. Se hizo pobre siendo rico para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Llevó nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga fuimos nosotros curados. Él transmutó. ¿Por qué? Porque él tenía el poder espiritual para hacerlo. Los apóstoles y los profetas tenían el poder espiritual para hacerlo. Los hijos y las hijas del Eterno que se entregan al Señor tienen el poder para transformar, para transmutar las cosas. Amén. ¿Sí? Tú puedes transmutar la necesidad económica, la pobreza, la miseria, la escasez, la puedes transmutar en riqueza. Dice la palabra, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio, es decir, de inteligencia, de discernimiento, de entender lo que tiene que hacer. Está pobre, pero dice ahí, no está pobre porque Yahweh quiere. Está pobre, dice esa persona o esas personas, están pobres porque en su barbecho, es decir, en su vida hay abundancia de pan. Es decir, ese barbecho que no tiene nada, está lleno de hierbas, hierba mala, troncos. Y el pobre dice, no salió nada de comer aquí. ¿Por qué? Porque su barbecho, él podía labrar esa tierra, sembrar unas semillitas y de ahí empezar a crecer. ¿Qué hizo? Transformó ese barbecho en riqueza. Pero primero tiene que haber un deseo de hacerlo, un deseo de ser transformado, un deseo de ser transformador. Tienes que tener una meta. Si tienes algún propósito o algún asunto en especial, esta es mi meta, que se realice lo que yo quiero. Y en el nombre de Yeshua, y te metes con el Señor y le oras al Señor. Amén. Y ya está. Amén. Tú cambias, tú transformas las cosas, tú eres un transmutador. Amén. Los alquimistas en aquellos siglos, hubo una fiebre de oro en aquellos tiempos, que los alquimistas, y una fiebre de alquimistas, es decir, los que trabajan con sustancias, con química, con todo eso, que decían y querían transformar el plomo en oro. Querían transmutar el plomo en oro. Decían, se puede transmutar porque tienen la misma densidad los dos. Quiere decir que tienen a lo mejor las mismas partículas, ellos creían. Entonces, los mismos átomos, entonces ellos querían transmutar el plomo en oro.
pero nunca se les hizo, obviamente. Pero tú sí lo puedes transmutar. ¿Estás entendiendo? La pobreza en riqueza. La enfermedad en salud. Ya hubo un transmutador que dio su vida en el madero y se llama Yeshua. Y a nosotros nos dio esa potestad, esa autoridad, cuando ya fuimos transmutados en nuestro espíritu, de ser transmutadores. Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, cuando hay una transmutación verdadera en el espíritu, en tu interior, tú cambias. Eres transformado, cambiado. Ya no eres el mismo. Ya no eres apático. Ya no eres estático. ¿Por qué? Porque ya no estás muerto, ahora estás vivo. Amén. Y el que está vivo quiere moverse, hacer algo para el reino, quiere leer, quiere orar, quiere evangelizar, quiere hacer un negocio, quiere hacer trabajo, etcétera, quiere hacerlo, porque está vivo. Amén. Por eso la palabra dijo Pablo, ustedes han pasado de muerte a vida. En lo espiritual, es decir, antes tienen la vida eterna, antes estaban muertos, pero ahora tienen vida eterna. Pero también está hablando de que el ser, el cambio espiritual te lleva a ser una persona diferente. ¿Sí? Entonces, tenemos ese poder transmutador de cambiar las circunstancias adversas en circunstancias de delicia para tu vida. La tristeza la puedes cambiar en gozo, en alegría. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Tú con tu boca declaras eso, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tú declaras lo que dice la palabra a tu favor, lo que ya hizo Yeshua. Y lo crees. Y al pronunciar las palabras de la Torá, esa energía transmuta las circunstancias. ¿Cómo se transmutan esas circunstancias? Kirrabaraya tarama sonda laya bakatara ya satelia hatarama kuba hatane revira shatarosi talaima kobarayita tarama heya baku. Oh santo, Kadosh. Dice el Eterno, te he dado poder para transmutar las circunstancias de tu vida. Dice el Eterno, no dice mi palabra que tú determinarás una cosa y te será firme, es decir, te será realizada. Dice el Eterno, porque yo he puesto en tu vida mi espíritu transmutador. No eres el mismo, no eres la misma. Para gloria tuya, para gloria mía te he creado. Dice el Eterno, para gloria mía los he creado. La oscuridad, el fracaso, la derrota, la pobreza, la enfermedad, tú la tienes que transmutar en el nombre de Yeshua. Entras a la transmutación de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de bendición en bendición, de felicidad, de alegría, de gozo, porque esa es la parte que le corresponde a los hijos del Eterno. Esa es la voluntad buena, agradable y perfecta mía, dice el Eterno. Tú tienes el poder, dice, de transmutar el mal en bien. La maldición en bendición. Con la fe en mi Hijo Yeshua. Dice el Eterno.
Qué poderosas palabras nos da el Eterno. Y todo por convertirnos. Verdaderamente transformarnos. Hay que cuidar nuestra boca. Eso también es transmutar lo que hablamos, pensamos y hacemos. Transmutarlo si no está bien. La boca acarrea muchas dificultades. Los chismes, las murmuraciones, las mentiras, todo eso bloquean. Quiere decir que todavía la persona no ha sido completamente transformada. Ahí va, pero tiene que irse transformando. Tiene que ir transmutando. De las mentiras a la verdad. Del orgullo, la soberbia a la humildad. Y entonces vas a ver cómo se transmuta de lo espiritual, la bendición, a lo natural, físico y material. Porque si no pasa nada en la vida, no es culpa del Eterno. Si no hay transmutación, si no transmutamos las cosas, ¿verdad? Si no somos químicos espirituales para transformar las circunstancias de nuestra vida, es que no hemos todavía sido transmutados nosotros en nuestro ser interior. ¿Me explico? Pero eso no quiere decir que porque no hemos sido transformados completamente, no quiere decir que no podemos obrar, actuar conforme al Eterno. Yeshua cambiaba la tempestad que estaba contra ellos, la cambiaba. La transmutaba. Le dijo al mar: sosiégate, aquíétate, y a los vientos, cálmate. Tenía el poder de transformar el caos y la tempestad en calma, en paz, en tranquilidad. Y eso nosotros lo tenemos que hacer, lo podemos hacer. Si nos autoanalizamos y vemos lo que está pasando en nuestras vidas, nuestros comportamientos, palabras, pensamientos, nosotros tenemos ese poder de transmutarlos si son malos. Si tienes pensamientos negativos, de temor, de miedo, de desesperación, tú los transmutas. ¿Me está entendiendo? Si tienes pensamientos de que es que no me responde el Señor, tú lo transmutas porque tú dices: no, ya me está respondiendo, ya me respondió. Yo estoy nada más a la expectativa de lo que me va a suceder. Bueno, esa es la transmutación de la vida de la persona. Cambiar ese negativismo, cambiar eso malo y transformarlo, es decir, hacer una transformación en el espíritu. Y vas a cambiar tus pensamientos, tus palabras y tus obras. Y todo te saldrá bien, le dijo a Josué. Josué dijo: sí, ahí va derechito. Yahweh le decía: haz esto, lo hago. No hagas esto, no lo hago. ¿Usted cree que a Josué se le olvidó declarar lo que le decía Yahweh? No. Por eso obtuvo la victoria en todas las guerras que tuvo él, en todas venció. Sometió, sujetó a los enemigos. ¿Por qué? Porque él oyó que le dijo Yahweh: que no se aparte de tu boca. Es decir, yo voy a hacer esto en el nombre de Yeshua y tengo la victoria ya asegurada porque él habló, porque él lo dijo, y eso se realiza. Ustedes van a transformar esa montaña. Ahí está la montaña, la ves, ahora ya no la ves. ¿Qué ves ahora? El camino de bendición. Tú vas a transformar lo áspero, lo escabroso,
en un camino allanado. ¿Y cómo? Con la palabra, no se apartará. Pero tienes que leer la palabra y declararla. Dice la palabra, allanad, allanad, es decir, aplanad, quitar todos los estorbos, tropiezos, lo que hay. Allanad, allanad el camino del pueblo de Yahweh. ¿Y a quién le está hablando? A los ángeles, a los malachim. Los malachim se mueven por la palabra. Por eso Josué decía, me dijo Yahweh que todo lo que haga me va a salir bien. Ángeles de Yahweh me tienen que salir bien. Y los ángeles encargados de allanar el camino, de quitar los estorbos, de quitar los tropiezos, de atar todo demonio y echarlo a los abismos. Ustedes le declaran la palabra y los ejecutores que les van a ayudar a transmutar las circunstancias son las energías llamadas malachim o ángeles de Yahweh. Así es como funciona esto. Este es el funcionamiento del universo, como dicen por ahí, pero es el universo de Yahweh. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. Cuando lo hagas, entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Sabe usted qué es todo? Cualquier cosa que hagas te saldrá bien. Y como tienes buenos fines, sabes que es para la bendición, para buenas cosas, entonces todo te saldrá bien. ¿Y cómo empezó todo? Por la transmutación. Desde que recibimos a Yeshua, seguimos siendo transformados a la imagen de Yeshua, transmutados. Pero no solo eso, somos transmutadores. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Podemos transmutar. Había uno que se llamaba una historia, unos es historia, es leyenda, otros es una fábula. ¿Se han oído hablar del rey Midas? Que todo lo que tocaba se transformaba en oro. ¿Sí? Según un personaje de fábula, no voy a decir quién es, para no mencionarlo, hace un pacto con él y él le dice que es lo que quiere, porque él había ayudado a ese personaje antes, y en recompensa este genio, vamos a llamarle así, podía hacerle un milagro, un favor, y pues le ganó la ambición y le dijo, pues quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro. ¿Sí? Y se le hizo, porque inmediatamente lo que tocaba se convertía en oro. Las tazas, las sillas, todo se convertía en oro. Y estaba muy contento, pero a la hora de comer y a la hora de beber, quiso empezar a comer y la comida que agarraba se le convertía en oro, en metal, puro metal, oro pero metal. El agua iba a tomar metal, de tal manera que se desespera tanto y después va y le dice al genio, ¿sabes qué? Ya no quiero esto. Esa es una fábula. Otros dicen que es una historia, que existió un tal rey Midas, pero no con esta fábula de que convertía las cosas, pero sí existió. Entonces se hizo de ahí una fábula. Pero, ¿qué significa esto? Pues que podemos transformar las cosas, la pobreza en riqueza, pero ¿con qué sentido lo hacemos? ¿Por avaricia, por codicia o con el fin de ser bendecidos para ser de bendición? Eso es lo que cuenta. Por eso yo les empecé diciendo, si no hay una transmutación espiritual, imagínense esa persona, si le llega mucho dinero, ¿qué va a pasar si no ha cambiado su corazón? ¿Qué va a pasar si no es una nueva criatura, una nueva transformada? Va a hacerle de perdición, como a mucha gente que usted ve, millonarios, multimillonarios, lo que sea, gente de riquezas, de dinero,
todo, pero no siguen al Señor y ustedes pueden ver sus vidas disipadas tristemente. Queremos que cambien. Entonces, así es como funciona este asunto. La transmutación espiritual es lo más importante, porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Si no ha sido transformada, transmutada su alma, va a ser la misma persona y va a ser una persona que está cooptada, es decir, capturada todavía por energías y circunstancias y concupiscencias que no convienen. ¿Sí? Hay que irnos transformando, el Señor nos lleva, el Señor nos bendice y a todos el Señor siga haciendo esta transmutación espiritual hasta llegar a la estatura de Yeshua HaMashiach, que es nuestro ejemplo, es nuestro ejemplo a seguir Él para ser como Él es. Dijo el apóstol Juan, el que dice que cree en Yeshua y que ama a Yeshua debe andar como Él anduvo. Y Él se hizo pobre siendo rico para que usted sea enriquecido. Llevó las enfermedades, las transmutó para que usted sea sano. Y nos ha dado su vida abundante. Le quitó la vida de pobreza, de miseria, de destrucción, de ruina, de aflicción y tristeza y le dio su vida abundante. Él es el principal transmutador y a nosotros nos hizo transmutadores de cualquier circunstancia en su vida. Usted las transmuta, las tormentas en paz, la derrota en victoria, el fracaso en éxito, la enfermedad en salud y toda aflicción y angustia en gozo, alegría y felicidad. Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.